Buenos días. Continuamos con nuestro tercer video sobre Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión vamos a hablar sobre las etapas de esta guerra. Y vamos a iniciar con la primera, la que se le va a conocer como la Guerra Relámpago. Esta primera etapa ocurre entre 1939 y 1941. ¿Por qué conocida como la Guerra Relámpago? Principalmente por los ataques violentos y sorpresivos que hace el ejército alemán a los países vecinos. Estos ataques fueron realizados por tanques blindados, a los que le conocían como los Panzers, la aviación alemana y la infantería. Durante estos aproximadamente 3-4 años, los alemanes iban de una manera rápida, sorpresiva, eh, efectiva, invadiendo a los países aliados. Empieza en 1939 con la invasión a Polonia, pero hay que tener en cuenta que ya en el 38 se habían anexado los países pro-nazis de Austria y Checoslovaquia. Ya en 1940 la expansión llega a países como Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Esta foto precisamente nos muestra cuando Hitler ingresa a París, algo tan anhelado por Hitler o por los alemanes, y una foto de uno de los Panzer alemanes en esta guerra relámpago. Además, cuando invade a países como Francia, el objetivo ahora va a ser invadir y destruir a Gran Bretaña. Para esto necesita lanzar unas bombas conocidas como las B-2. Son los primeros, digamos, como cohetes que se empiezan a utilizar en guerras y los ponían en las costas francesas, el cual iban hacia Gran Bretaña, hacia la ciudad de Londres. Las tropas italianas, con ayuda de la alemana, también van a invadir la península balcánica, lo que eran los países de Yugoslavia y Grecia. Además, los gobiernos pronazis de Rumania y Bulgaria permitieron la ocupación de sus países por estas tropas. En esta imagen, en este mapa, podemos observar cómo estaba el imperio alemán expandiéndose por parte de Polonia, cómo se anexaban países pronazis como Checoslovaquia, como Austria, y cómo empieza su expansión luego por ejemplo, la península balcánica, la parte, digamos, oriental de Europa, a la parte occidental observamos Países Bajos, observamos países como Bélgica, y llegan hasta Francia. En Francia ellos se van a ubicar principalmente en la parte norte, les decía, donde en la parte de las costas francesas van a empezar a lanzar los misiles hacia lo que es la ciudad de Londres. La parte sur de Francia tiene un gobierno, pero es un gobierno, digamos, títere de lo que buscan los alemanes para su expansión. En este mapa también observamos cómo fue este ataque relámpago del ejército alemán hacia, por ejemplo, la península escandinava, el país de Noruega, o también vemos el ataque rápido, sorpresivo hacia Polonia, la invasión o anexión más bien de países como República Checa o de Austria, cómo llegan hasta la península balcánica y cómo desde esta península balcánica van a llegar hasta el norte de África para querer apropiarse del canal del Suez. Hacia la parte occidental vemos cómo atacan lo que es Países Bajos, Bélgica, hasta llegar al país de Francia. Esta es en general la guerra relámpago. Como les comentaba, Alemania e Italia no se quedan solamente en la parte de Europa, sino que esta expansión buscan también hacia el norte de África. Y hay un lugar en especial del norte de África que a ellos les interesa mucho porque es de mucha eh, ubicación, de posición geoestratégica. Y este va a ser el Canal del Suez. Este canal fue defendido por los británicos con mucha dificultad, pero digamos que logra detener este avance alemán e italiano en el norte de África. Además, en 1941, ya cuando Alemania se puede decir que de alguna manera tiene gran parte de Europa bajo su poder, decide violar el pacto de no agresión firmado con la Unión Soviética y
va a hacer o va a realizar su también ataque sorpresivo a lo que es la Unión Soviética. Va a invadir principalmente dos ciudades, una que va a llegar hasta Leningrado, miren todo lo que va a ingresar, y la otra va a ser Leningrado. Stalingrado, Leningrado son ciudades importantes europeas en los que el ejército alemán llega, pero lógicamente el propósito y la avanzada de los alemanes es a la ciudad de Moscú. Este ataque sorpresivo no lo esperaba Stalin, y ante este ataque en 1941 hace que la Unión Soviética reaccione y empiece su también ataque en la contraofensiva. Por otro lado, Japón, en esa expansión en el Pacífico, va a chocar con unas bases militares de los Estados Unidos y va a atacar la base militar de Pearl Harbor. Esto ocurrió el 7 de diciembre de 1941. Esta invasión, este ataque sorpresivo de Japón hacia esta base militar, llevó a que los Estados Unidos lógicamente ingresaran ya en la Segunda Guerra Mundial. Pero además del ataque a Estados Unidos, miren que ellos también estaban ocupando las colonias que tenían los ingleses, franceses, holandeses en el Pacífico. Era ya tanta la expansión de Japón en 1942 que ya estaba amenazando con llegar a Australia. Faltaba muy poco para llegar a este país e invadirlo. Vemos entonces un mapa de cómo se dio la expansión de Japón en los diferentes momentos, de cómo coge la parte inmediata primero y luego empieza su expansión hasta llegar a colonias o bases militares como la que está en Hawái, la Pearl Harbor de Estados Unidos. Y miren lo próximo que estuvo en llegar a Australia. En la segunda etapa podemos observar la contraofensiva ya de los aliados. Esta contraofensiva va entre 1942 a 1945. Para esta contraofensiva uno habla por lo general de tres frentes de ataque. Vamos con el primer frente, que es el oriental. Este frente oriental es el realizado por la Unión Soviética, que aprovechando el invierno que vive Europa, le sirve para atacar y para ir venciendo al ejército alemán, lo que va haciendo que retrocedan e independicen o digamos liberen a los países de Europa Oriental de la invasión o del ejército alemán. En el segundo frente vamos a observar el ataque que es de sur. Este frente de sur se va a dirigir del sur hacia el norte, digamos, es decir, va a empezar desde el continente africano, los países aliados a atacar al ejército alemán. Los países aliados están conformados en este caso principalmente por lo que es Gran Bretaña y Estados Unidos. Empiezan derrotando a los ejércitos italianos y alemanes, y luego de haber logrado los éxitos del norte de África, van a pasar a la península itálica. En esta península itálica, en 1944, van a derrocar el régimen fascista de Mussolini, quien ante la huida va a ser encontrado por guerrillas comunistas italianas y lo van a ejecutar. Entonces vemos que empieza el ataque desde el sur hacia el norte, buscando llegar a lo último a Alemania. Derrotan entonces en el 44 a Italia. Y el otro frente de ataque va a ser el frente occidental. Este frente occidental va a ser el desembarco de Normandía, conocido como el Día D, el 6 de junio de 1944. Ejércitos de Gran Bretaña, de Estados Unidos y ejércitos también franceses van a entrar por este flanco occidental y van a empezar a derrotar ejércitos alemanes. Es decir, en este mapa podemos observar precisamente los tres frentes de ataque. Veíamos uno que es el frente oriental, el que está dirigido por la Unión Soviética y va haciendo retroceder a los ejércitos alemanes, logrando como una independencia de estos países que habían sido ocupados por la Alemania. El otro frente mencionábamos que es el frente del sur, que viene desde el norte de África,
derrotando ejércitos italianos y alemanes, pasan a la península itálica, que en el 44 es vencido Mussolini, y de aquí van a ir hacia Alemania. Y el tercer frente mencionábamos que era el frente occidental, que entran por Normandía, ejércitos de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, y empiezan el ataque también desde el occidente hacia Alemania. Estos son los tres frentes de ataque y podemos observar cómo estaban cercando de alguna manera al ejército alemán. Nuevamente, mapa sobre la contraofensiva sobre esta segunda etapa de la Segunda Guerra Mundial. Vemos entonces el Imperio Alemán atacado por el frente occidental, por el frente sur y por el frente oriental. También vemos lo que ocurre con Japón. También está siendo atacado principalmente por el ejército norteamericano, quien empieza a derrotarlos, empieza de isla en isla, vencer al ejército japonés, y la intención también es llegar hasta este país, hasta este imperio japonés. Nuevamente un mapa ahora general de cómo se estaba dando toda esta guerra en Europa con estos tres frentes, y por el otro lado con Japón en el Pacífico, derrotando los ejércitos generales. Muchas gracias.